se han producido en este tiempo, y lamentablemente ha sido porque el Evangelio no ha sido expuesto como corresponde. Eso ha sido el problema. Y ahora vamos a ver a grandes rasgos de qué se trata esto, de qué se trata la verdadera conversión, la introducción, para después del siguiente jueves en adelante vamos a irlo viendo en profundidad. Así que igual le pido que tengan la Biblia en mano, que vamos a leer algunos versículos. Ahí aparece una pequeña pregunta. La ven en pantalla, ¿cierto? ¿Crees que la gente puede cambiar? Una buena pregunta, ¿cierto? Y aquí nosotros como cristianos no estamos hablando de cambiar hábitos o que cambie la personalidad. Estamos hablando de un cambio verdadero, un cambio del corazón, un cambio de la persona completa, un cambio profundo y duradero. Perdón. Ese es el cambio que nosotros estamos hablando, que es el que produce el Evangelio. Y la Biblia dice que la gente no puede cambiar por sí misma de una manera completa, ya que, como estudiamos en el Evangelio, somos pecadores por naturaleza, ¿cierto? Nuestros corazones están corrompidos y no podemos dejar de ser pecadores por nuestros propios esfuerzos. ¿Acaso un ciego podría darse vista a sí mismo? No, ¿cierto? ¿Y un hombre muerto puede darse vida a sí mismo? Tampoco. Y estas son las imágenes que la Escritura utiliza para describir lo que somos por naturaleza. Y los voy a invitar a que veamos en sus Biblias, y también va a estar proyectado aquí en la pantalla, que nos habla de esto en la carta a los Efesios, capítulo 2, del versículo 1 al 3. Lo vamos a leer, que dice lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto lo vimos cuando estudiamos el Evangelio, ¿cierto? Que el hombre a causa del pecado se corrompió, se apartó de Dios, y por naturaleza los que están en pecado son hijos de ira. Quiere decir que la ira de Dios está sobre ellos, ¿cierto? Eso es lo que vimos, que están muertos en delito y pecado. Y no tienen la capacidad de darse vida a sí mismos porque está muerto. Y no puede, por ende tampoco podrían cambiar, transformarse. Pero esto no es todo, porque la Biblia nos dice que Dios tiene el poder para cambiar a las personas. Dios puede dar vista a los ciegos. Dios puede resucitar a los muertos. Y eso lo mostró el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, haciendo una figura de lo que Dios hace en aquellos que están muertos en delito y pecado. A los que están muertos espiritualmente, al igual que los ciegos que no tenían vista física, al nacer de nuevo, tenemos una vista espiritual que podemos ver a Dios y podemos contemplar el pecado y rechazar el pecado, ¿cierto? Y podemos tener vida. Pasamos de muerte a vida. Y eso lo hace solamente Dios. Y Dios puede sacar nuestros corazones de piedra y darnos corazones de carne. Y Él, solamente Dios, puede cambiarnos de una manera profunda y duradera. Es solamente Dios quien puede hacer esto, no la voluntad del ser humano. Y esto también
lo vemos en el Antiguo Testamento, que esto es solamente una obra de Dios. El profeta Ezequiel nos habla sobre esta renovación que hace solamente Dios. Y eso está en el libro de Ezequiel, capítulo 36, del versículo 25 al 27. Está proyectado en las pantallas y si quieren buscarlo en su Biblia también. Y dice lo siguiente: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Si nos fijamos, aquí el profeta Ezequiel estaba profetizando lo que iba a ser el Señor Jesucristo, aquellos que creyeran en Él. A los que creen en el Señor Jesucristo, esto le va a suceder. Esto lo sucedió a cada uno de nosotros cuando creímos en el Señor y venimos a Él en arrepentimiento y fe. El Señor nos da, o sea, en primer lugar, nos limpia de nuestra inmundicia, nos imputa la justicia de Jesucristo y nos hace justos a través de Cristo, ¿cierto? Como ya lo hemos visto. Y ahora nos da un corazón nuevo. Ese corazón duro que teníamos, que no podía cumplir la ley de Dios, ahora es un corazón de carne, un corazón que sí es sensible a Dios y puede cumplir la ley o podemos tener la tendencia a cumplir la ley de Dios. Y, y tenemos el Espíritu Santo que nos hace estar en su estatuto y podemos guardar ahora los preceptos y podemos ponerlo por obra. Si se dan cuenta, todo esto es obra de Dios. Aquí no hay voluntad humana para poder cumplir esto. Eso es lo que tenemos que entender, que es Dios el que hace todo este proceso de conversión. El cambio fundamental del que habla la Biblia y que pone en marcha toda una vida de cambio dirigidos hacia Dios es la conversión. La conversión ocurre cuando Dios nos levanta de entre los muertos, ¿cierto? Nos da ojos para ver su gloria, ojos espirituales, y nos concede volvernos de nuestro pecado y confiar en Cristo. Eso es lo que hace la verdadera conversión. La conversión puede ser muchas veces una mala palabra o tal vez a veces ni se usa en nuestra cultura de repente. Pero sabemos que es una verdad bíblica. Es una verdad bíblica y gloriosa que nos brinda una esperanza. Y en este estudio, vamos a ver las siguientes preguntas que están apareciendo en su pantalla. La primera es, ¿necesitamos cambiar? Es una pregunta. ¿Es posible cambiar? ¿Qué cambio necesitamos? ¿Cómo sucede este cambio? ¿Cuáles son los frutos de este cambio? ¿Y qué significa este cambio para la vida de la iglesia? Estas preguntas van a ser respondidas a lo largo de este estudio que vamos a ver acerca de la conversión. ¿Ya? Es importante que contestemos estas preguntas para después pasar al estudio del evangelismo, porque así vamos a tener el concepto claro de lo que es la conversión y vamos a ver si depende de nosotros o depende de Dios. Y eso sale en la Biblia. Y estas respuestas las vamos a responder bíblicamente, no por nosotros mismos, no por pensamientos de nosotros. Así que vamos a ver ahora, de una manera resumida, cuál es nuestra acción. La declaración con el llamado bíblico al arrepentimiento y la fe, como Jesús mandó al comienzo de su ministerio, en términos más simples, la conversión es igual a la
arrepentimiento y la fe. La conversión está ligada al arrepentimiento y la fe. Y si buscamos nuestras Biblias, en Marcos 1, del 14 al 15, que está proyectado, dice que son palabras del Señor Jesucristo. Dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso era lo que predicaba el Señor Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra. Él predicaba acerca del Evangelio que hablaba de sí mismo. Entonces, la acción de nosotros, cuando nosotros escuchamos el verdadero Evangelio, es que nos volvemos de nuestros pecados a Dios, ¿cierto? En arrepentimiento, recibimos a Cristo y confiamos en Él solamente como el suficiente Salvador. Arrepentimiento y fe. Esa es la respuesta. Y producto del arrepentimiento y la fe viene la conversión. Si no hay arrepentimiento y no es depositada la fe en Jesucristo, no hay una conversión. Es por eso que es importante que entendamos cuál es el verdadero evangelio para que tenga este resultado que el Señor quiere. Porque el Señor, como vimos al principio, es el que obra a través del evangelio. Porque así le agradó a Dios, que salvara a los hombres por el evangelio. Y el Nuevo Testamento está lleno de pecadores que abandonan su pecado, reciben a Cristo y confían en Él. Uno de los ejemplos es Leví, más conocido como Mateo. Uno de los discípulos de Dios, de Jesucristo, fue el que escribió el primer evangelio, el evangelio de Mateo, y su nombre era Leví. Y él era un recaudador de impuestos y dejó su negocio para seguir a Cristo. Él, al escuchar la buena noticia, el evangelio, se convirtió, dio un giro en 180 grados para cambiar su camino de lo que estaba haciendo y de creer, ir en fe y en arrepentimiento para cambiar. El cambio lo dio la fe que depositó en Jesucristo y el arrepentimiento de lo que hacía, porque era conocido en ese tiempo que los que recaudaban impuestos le decían pecadores, porque cobraban impuestos de sus propios hermanos para darle a los romanos y hacían negociaciones medias no muy legales, que digamos. Por eso eran considerados como pecadores. También tenemos a la mujer del pozo, a la mujer samaritana. Ella tuvo que cambiar, ¿cierto? Porque Jesucristo, cuando habló con ella, le mostró su pecado, le predicó el evangelio, le mostró su pecado, y esta mujer se convirtió. Se convirtió, ¿cierto? En fe y en arrepentimiento. También tenemos al centurión romano, ese centurión que estuvo frente a Jesucristo cuando murió. Dice que cuando vio todo lo que sucedió, dijo que verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y se convirtió. Y también Pedro, el apóstol Pedro, ¿cierto? Que era un pescador impulsivo, que tenía varias fallas, como todas las podemos tener, y él se convirtió. Incluso cuando después en el libro de Hechos, cuando Pedro predica el Evangelio, muchos dicen, esta persona no era una persona que no tenía letra. En el fondo decían que era una persona que no tenía estudios. ¿Y cómo tiene tanta palabra? Porque el Señor lo convirtió, transformó su vida y fue notorio. Y también tenemos a Santiago y a Juan, que eran llamados los hijos del trueno, le decían a ellos, porque eran personas impulsivas también y prepotentes, que si le hacían algo, ellos lo cobraban. Entonces eran considerados personas como los matones de este tiempo. Y el Señor cambió a Santiago y a Juan. Incluso ellos escribieron libros de la Biblia.
Y el más conocido de todos es Saulo, ¿cierto? Saulo, que se convirtió en Pablo, el perseguidor de los cristianos. Él se convirtió en Pablo y se convirtió también en el apóstol de los gentiles. Y así tenemos varios ejemplos en la Biblia de personas que se fueron realmente convertidas, ¿cierto? Y cada uno de ellos se convierte, confía y sigue. Esto es la conversión. Se convierte, confía y persevera. No es solamente creer sin perseverar. Se convierte, confía y persevera. Eso es la verdadera conversión. Y, y no se trata, la conversión no se trata de recitar un credo, tampoco de hacer una oración, y tampoco es una conversación que hay que tener con alguien. No es tampoco llegar a cierta edad para convertirse, ni asistir a una clase para convertirse en otra persona, o hacer algún tipo de rito cuando somos adultos. La conversión es cambiar toda nuestra vida. Y ahí en su pantalla estamos viendo, pasando de una justicia propia a la justicia de Cristo, de la autonomía al gobierno de Dios, y de la adoración a los ídolos a la adoración a Dios. Estos son puntos importantes en la conversión, porque antes de convertirnos, nosotros confiábamos en nuestra propia justicia. Nosotros éramos los que decidíamos qué era bueno y qué era malo, ¿cierto? Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, nosotros somos justificados por Cristo, no por nuestros méritos. Y antiguamente nosotros éramos nuestros propios dioses que gobernábamos nuestras propias vidas, pero cuando nos convertimos, le damos el gobierno pleno a Dios. Nosotros dependemos de Dios. Y la adoración a los ídolos, no necesariamente adorábamos a una figura. Como hemos hablado en otras ocasiones, nosotros podemos idolatrar al dinero, algo o alguna cosa material. Hay gente que también idolatra a familiares, a hijos, a padres. Los ídolos no son necesariamente una figura, también pueden ser una persona. Es todo aquello que ocupa nuestro tiempo y nuestra importancia, eso pasa a ser un ídolo. Y ahora que somos cristianos y nos convertimos, nuestro ídolo, tenemos un solo Señor que es Dios. Nuestra adoración es solo para Dios, no para ningún otro ídolo. El primer lugar para nosotros ahora es Dios, antes que cualquier otra cosa. Esas son eh, muestras evidentes de una conversión verdadera. Y ahora vamos a ver también, bien resumido, que va a ser también parte del estudio que vamos a ver, que la conversión es una obra de Dios en nosotros. Nosotros nos volvemos a Dios porque estamos profundamente convencidos de nuestra culpa, de nuestra impotencia, eh, y creemos que el camino de la salvación es solo por medio de Cristo. Y nos preguntamos, ¿cómo sucede esto? ¿Quién nos convence de esto? Y estas cosas son obradas en nuestras almas por el Espíritu regenerador de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que juega el papel importante acá en el tema de la conversión. Y vemos esta declaración en dos partes de la Escritura que están proyectadas ahí en sus pantallas. Y la primera está en Hechos 11, versículo 18. Hechos capítulo 11, versículo 18. Que dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí podemos notar que los primeros discípulos que vieron estas cosas, ahí nos dicen los gentiles se están arrepintiendo. Ahí dice claramente
Dios ha dado arrepentimiento a los gentiles. Con este versículo nosotros notamos y podemos afirmar que el arrepentimiento de un pecador es obra de Dios, es voluntad de Dios, no de la persona. Porque muchas veces nos equivocamos al tratar de convencer a la persona que se arrepienta. Pero nosotros no podemos hacer eso, porque la verdadera conversión viene de Dios, es una obra de Dios. Y el segundo versículo, que está en Efesios 2, capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí habla de la salvación, ¿cierto? Es por gracia, por la gracia de Dios, y por medio de la fe. Lo que Dios utiliza, el medio que utiliza para que nosotros seamos salvos es la fe. Pero esta fe no proviene de nosotros, sino que es un don de Dios. El tener fe en Dios para salvación viene de Dios. Eso tenemos que tenerlo claro. Si entendemos nuestra conversión como algo que nosotros hemos hecho, aparte de lo que Dios hace primero en nosotros, entonces estamos entendiendo mal todo esto. Nosotros no podemos pensar que nosotros hacemos algo, o sea, que está en nuestras manos el decidir, creer y convertirnos, sino que es obra de Dios. La conversión incluye una acción de nuestra parte, ¿cierto? Que es ir en arrepentimiento y creer, fe, tal como lo hemos comentado a lo largo de lo que hemos estado hablando, y también lo comentamos cuando estudiamos el Evangelio. No obstante, la conversión es mucho más que eso. La Escritura enseña que nuestros corazones deben ser cambiados, que nuestra mente debe ser transformada y nuestro espíritu vivificado. Nosotros mismos no podemos hacer nada de esto. Nosotros no podemos hacer ni transformar nuestras mentes, ni nuestro espíritu vivificarlos, ni cambiar nuestros corazones. El cambio de todo ser humano necesita, el cambio que todo ser humano necesita es tan radical que solamente Dios puede hacerlo. Él nos creó la primera vez, ¿cierto? Como vimos en el estudio de lo que Dios hizo, Dios creador, Él nos creó a nosotros. Por fe creemos que Dios creó al hombre y a todo lo que existe que tiene vida. Entonces, si Él nos creó la primera vez, así mismo debe hacer nuevas criaturas en nosotros. Es la misma obra que hizo al crearnos, ahora lo recrea y lo hace nacer de nuevo, no hace nuevas criaturas, Él mismo. Él fue el responsable de nuestro nacimiento natural, así que Él nos debe dar este nuevo nacimiento. Necesitamos que Dios nos convierta, no nosotros mismos. Y esta duda también la tuvo un conocido personaje que fue a Jesús de noche a preguntarle, a decirle que él creía en él, y Jesucristo le responde acerca de esta situación. Y esto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del versículo 3 al 8. Si lo quieren buscar en su Biblia, y también está proyectado, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí podemos notar que cuando Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo a Nicodemo,
Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Aquí Nicodemo pensaba que el hombre tenía que hacer algo para nacer de nuevo, ¿cierto? Porque él dice, ¿cómo yo voy a volver a meterme al vientre de mi madre? ¿Cómo yo hago esto? Y Jesucristo aquí le dice que no está en manos del hombre, sino que en manos del Espíritu. Y así como el Espíritu es como el viento, que nadie puede saber de dónde viene y de dónde va. Está en manos de Dios el nacer de nuevo. Eso tenemos que tenerlo muy claro. El que una persona cambie, se transforme, está solamente en las manos de Dios, no en nuestras manos. Y, y por último, lo que vamos a ver también en este estudio es que la evidencia de que una persona se convirtió y fue una conversión verdadera es, ah, es cuando nosotros notamos sus frutos. La verdadera conversión puede o no implicar una experiencia emocional, ¿cierto? Porque hay personas que cuando se convierten caen lágrimas, eh, reconocen su error, y hay algunos que no lloran, pero sí internamente se arrepienten y de verdad creen en el Señor Jesucristo. La expresión emocional no es necesariamente un indicador de que fue una verdadera conversión o no, pero, sin embargo, se evidenciará en sus frutos. Entonces, los frutos muestran una verdadera conversión. Y ahí en las pantallas hay unas preguntas que también vamos a estar viendo a lo largo del estudio. Y la primera dice, eh, la primera evidencia dice, dan, dan las vidas de las personas que se convierten evidencia de cambio. Y dice, un despojo de lo viejo y un revestimiento de lo nuevo. Esa es la primera pregunta. Una persona que dice haber nacido de nuevo, ¿está dando evidencias de un cambio verdadero? ¿Se está despojando de su viejo hombre, de lo que hacía antes, de lo que era pecaminoso y era desagradable ante los ojos de Dios? ¿Y ahora está despojándose de esas cosas? La segunda pregunta dice, ¿están interesados en batallar contra su propio pecado, incluso si continúan tropezando? Eh, una persona y nosotros mismos, porque igual tenemos que entender que nosotros no estamos para andar juzgando a los demás, pero estamos entendiendo cuáles son las evidencias que la misma Biblia dice acerca de, de una persona que realmente fue convertida. Si una persona está en un pecado y no lucha contra su pecado, sigue tropezando, pero prefiere no luchar contra su pecado, puede ser una evidencia que no es una verdadera conversión. La tercera pregunta que dice ahí dice, ¿muestran un nuevo interés en disfrutar de la comunión con los cristianos? Cuando una persona se convierte, reconoce que Jesucristo es su Señor y por ende va a hacerle caso a su Señor, ¿cierto? Y nuestro Señor nos dice que tenemos que congregarnos, que tenemos que amarnos, que tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Entonces, también una evidencia, un fruto de que una persona se convirtió realmente, fue una verdadera conversión de parte de Dios, va a mostrar interés por estar en comunión con los hermanos, porque ese es un mandato de parte de Dios, de parte del Señor. La siguiente pregunta dice, ¿tienen nuevas motivaciones para compartir el Evangelio con no creyentes? Un verdadero convertido entiende que este mensaje del Evangelio es urgente y es de riesgo de vida eterna. Aquel que no cree, aquel que no escucha el Evangelio, está condenado al infierno.
Entonces, una persona que realmente se convirtió y realmente entendió el Evangelio, va a querer compartir el Evangelio con no creyentes. Eso es un fruto de aquellos que realmente se convirtieron. Y la última pregunta dice, ¿están empezando a responder a pruebas y desafíos de manera diferente a como lo hacían cuando no eran cristianos? Esto también la gente lo ve cuando nosotros enfrentamos situaciones complejas, ya sea en nuestros trabajos, con nuestras familias, la manera de abordarlos, ahora que nosotros somos del Señor y nos sometemos al Señor, va a ser muy diferente a como era cuando no estábamos con el Señor. Porque a veces nuestra actitud, cuando no estábamos con el Señor, era violenta tal vez, o no nos importaba nada, y las pruebas que teníamos que pasar, las pasábamos de una manera mala y evidente a las demás personas de que era mala nuestro proceder. Entonces el fruto de un verdadero cristiano que de verdad se convirtió, va a ser evidente que las pruebas que tiene que soportar, las va a soportar de una manera que va a ser notorio que confía en Dios, que va a ser notorio de que se rinda al Señor, va a ser notorio que su actitud tiene que ser como la que el Señor quiere que tengamos, como Él mismo nos demostró, tal cual como dice Jesucristo, ponerle otra mejilla, si te piden algo, darle algo más. Así tiene que ser nuestro proceder ahora que nos convertimos y nacemos de nuevo. Ese fruto va a ser evidente. Entonces, en estas 5 preguntas van a estar también incluidas en el estudio y van a ser respondidas bíblicamente, eh, y vamos a comprender bíblicamente qué es la verdadera conversión. Y por último, vamos a ver lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de los frutos. Aquí en Mateo 7, del 16 al 20, el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos acerca de los falsos maestros, pero también hace referencia también a todos los que tienen que dar frutos, que somos todos nosotros, todos los que nacimos de nuevo, todos los que nos convertimos, tenemos que dar frutos. Y dice lo siguiente, el Señor Jesús, en Mateo 7, del 16 al 20, porque por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Los frutos, según lo que dice el Señor Jesucristo acá, es una evidencia de nuestra vida, de nuestra verdadera conversión. ¿Estamos realmente convertidos? ¿Nosotros realmente nos convertimos? Los frutos van a evidenciar esto. Y repito nuevamente, no estamos para estar juzgando a los hermanos por sus frutos. A nosotros nos corresponde estar sentándonos en un estrado y visualizar a todos el comportamiento de cada uno. Tenemos que examinarnos primero a nosotros mismos, porque también Jesucristo dijo que no miremos la paja en el ojo ajeno, sino nuestra propia viga, queriendo decir que tenemos que preocuparnos primero de nosotros antes de estar juzgando a los demás. Pero eso no quita que los frutos son la evidencia. Va a ser evidente los frutos, tanto para nuestros hermanos cristianos como para el mundo. Para las personas que no son cristianas también va a ser evidente nuestros frutos, porque una persona que realmente se convirtió no va a actuar en el lugar de trabajo como actúan los demás, diciendo groserías o teniendo malos pensamientos, porque eso sería un mal fruto y sería un mal árbol. Y ahí dice el Señor que todo árbol que no da buen fruto es echado al fuego.
Así que por eso es importante que nosotros entendamos el Evangelio, entendamos que la conversión está en manos de Dios y el hombre solo puede convertirse a través del verdadero Evangelio, del Evangelio correcto que sale en la palabra. Porque si no predicamos el correcto Evangelio, vamos a tener conversiones falsas y vamos a ser responsables de personas que no se van a ir con el Señor. Por eso es muy importante, tenemos una responsabilidad de no tan solo predicar el Evangelio, sino que predicar el correcto Evangelio que sale en la palabra, para que la conversión sea según Dios y no según nuestros pensamientos ni nosotros. Así que hermano, esa fue la introducción del estudio que vamos a estar viendo. No sé si algún hermano tiene alguna pregunta o alguna acotación. Hermana Ingrid. A pesar del tiempo que uno lleva siendo cristiano, a pesar de lo que tú dijiste, igual me quedaron cosas igual más explicadas, pero sigue para mí siendo tan difícil poder alcanzar a darte cuenta antes de que aquella persona no está convertida. Y es como un proceso muy largo, porque como tú dices, uno no es capaz de juzgar a otro. Y ahí uno se pierde. Ahí uno se pierde porque, ¿cómo lo puedo explicar? Conociste a esa persona siendo cristiana, a pesar de que se puede haber convertido muy poco tiempo antes, muy poco tiempo. O sea, bautizado, digámoslo así, bautizado y no convertido, bautizado al Señor, donde reconoció que su Señor y Salvador era el Señor. Me resulta muy difícil, que hasta el día de hoy me cuesta porque aquella persona que dice ser cristiana y que participa en la iglesia y no está convertida, difícil puedes tú juzgarla tal cual como tú dices y puedes decir, oh, esa persona realmente no está convertida. Tienes que al final vivir el tema, tratarlo y tú cuestionártelo tú, porque yo como persona no fui capaz de juzgar, ¿me entiendes? Es lo que nosotros hacemos como cristianos, estaría mal, yo pienso yo, o sea, y al final tú vas cuestionándote a ti mismo y después llegáis porque te lo dice otra persona y después te lo dice otra persona y tú vas tratando de entender a porrazo realmente es verdad. Y Dios te lo va diciendo, pero con el tiempo, después que ya te viste con el muro encima, pues, ese fue el caso. A pesar de ser muy cristiano, uno no es capaz de juzgar a esa persona para después ver que efectivamente no, a pesar de estar convertido, a pesar de estar en la iglesia, a pesar de a lo mejor incluso trabajar en un cargo, y darte cuenta que no estás convertido y tú te das cuenta tal cual como tú, hermano Carlos, lo dices, es una tarea de Dios. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, es una tarea de Dios y al final uno le pide al Señor que lo ayude a esa persona. Uno termina pidiéndole a Dios que esa persona lo ayude para que realmente conozca al Señor. O sea, a lo mejor fue bautizado porque se conoció a otra persona y le gustó cómo se trataban los hermanos en el cristianismo, pero realmente no conocía al Señor en su forma después de tratar a las personas, en su forma de vivir la vida. Ahí uno se da cuenta, tal cual como tú dijiste, en los frutos, pero uno como cristiano no es capaz de juzgar, tal cual uno se ve a sí mismo primero y después con el tiempo sufres, tú llegas a realmente estar queriendo a esa persona, fue doloroso,
fue muy triste, muy doloroso y darte cuenta que te tocó vivirlo a ti y que hoy en día, yo vivo hoy día mi vida con los ojos más abiertos que nunca, de que te topas con personas así, pero que tú no los puedes juzgar porque realmente van en un camino todavía muy lento, no sé si decirlo así, donde realmente no conocen el verdadero, el sentir de ser cristiano porque no han todavía, no han sido renovados tal cual, no han dejado a ese viejo hombre o vieja mujer, digamos, no para generalizar, no han dejado al viejo hombre que dejamos para nacer de nuevo. Fíjate que me caló hondo tu clase, eso es. Amén, hermana Ingrid. No sé si el hermano Ulises quiere opinar acerca de la opinión de la hermana Ingrid. Más que opinar, voy a argumentar mis dichos en dos partes. Una parte bíblica, que en Mateo 22:14 dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Eso uno tiene que tenerlo claro y lo aprende con el tiempo. Uh-huh. Y ahora un dicho mundano, y siempre el ser humano comete el error de mirar el jardín del frente. Y tanto mirar el jardín del frente, se olvida de cuidar su propio jardín. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Estoy queriendo decir de que la relación con Dios es personal. Y que Dios siempre, dentro de su justicia, siempre saca todo a flote. O sea, nosotros tenemos que tener en claro, y por eso hay tanta denominación, por eso hay tanto... No, la gente que está en la iglesia no es la mejor. Ahí está lleno de enfermos. Disculpen que lo diga así de fuerte, pero la verdad, y me incluyo, o sea, todos en algún momento fallamos en algo. No hay gente perfecta, ¿ya? Pero sí nuestra lucha es día a día con nuestro yo. El peor enemigo de uno es uno mismo, para saber salir y enfrentar el pecado. Y si no estamos mirando la paja en el ojo ajeno y no miramos la viga, estamos mal. No vamos a llegar nunca a la santidad. Y vamos a estar ahí, producto de esa gente, estamos un día arriba, un día abajo. Mi relación con Dios es personal. Eso. Amén, hermano Ulises. Solamente una cosa, tal cual como dice Ulises, ¿qué te duele el alma cuando tú te encuentras una persona que no es cristiana y es más humana y mejor persona que el que fue cristiano o es cristiano? Y eso es lo doloroso. Eso, nada más. Amén. Bueno, nosotros entendemos que muchas veces cuando nosotros llegamos a la iglesia, si nos convertimos hace un tiempo nomás, vamos a sufrir tal vez decepciones, porque como decía el hermano Ulises, no hay gente perfecta en la iglesia, somos todos pecadores arrepentidos que estamos despojándonos del viejo hombre. Y también en la palabra dice que nosotros cuando predicamos el Evangelio, nosotros somos personas que están tirando la semilla y Dios da el crecimiento, y la semilla a veces cae en tierra, porque el Señor nombró varias tierras, ¿cierto? En una tierra que se ahoga por los espinos, que son los quehaceres de la vida, los afanes de la vida, y hay otras tierras que lo reciben con gozo, pero después no continúan, no perseveran. Ese crecimiento, esa germinación de esa semilla la da Dios, y Dios trata con cada una de las personas. Pero cuando nosotros ya somos cristianos, nos convertimos, nos bautizamos, dice la palabra que si tu hermano peca contra ti, porque ahora viene a ser nuestro hermano, habla con él, habla y, y para que aclaren el tema del pecado que hubo entre ellos, si no te escucha a ti, anda con uno o dos personas más y habla con esta persona. Si no te quisiera escuchar, preséntalo a la iglesia donde estamos congregándonos. Y si esa persona no quiere escuchar a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Llega un momento, cuando nosotros somos cristianos, tenemos una responsabilidad de someternos al Señor, aceptar la disciplina, porque nosotros cuando pecamos, porque podemos pecar, tenemos que aceptar que nos equivocamos, que ofendimos al Señor, ofendimos al hermano, y tenemos que arrepentirnos.
Y puede haber una disciplina. Si ocupaba la persona un cargo, tendría que dejar ese cargo. Y la persona tendría que aceptarlo con humildad y sometiéndose al Señor y también a la iglesia, como dice la palabra. Pero si la persona no se convirtió realmente, no va a aceptar en ninguna de las instancias, se va a arrepentir y va a ser un gentil y publicano. Pero a lo que apunta este estudio es que nosotros no podemos forzar una verdadera conversión. O sea, si nosotros plantamos la semilla del Evangelio, el Señor va a actuar, el Señor da la conversión, el Señor hace nacer de nuevo a la persona, y esa persona va a tener esta nueva naturaleza, va a tener nuevos afectos, como vimos, los frutos van a ser notorios, tanto a los hermanos como a las personas que lo conocen, que no son cristianos, van a haber un cambio. Pero si no nota ningún cambio, lamentablemente los frutos de esa persona están indicando que no se ha convertido, que tal vez tuvo un momento emocional, escuchó el mensaje, se puso a llorar, hubo un remordimiento tal vez y no un arrepentimiento, pero fue solamente eso y siguió su vida normal. Por eso nosotros entendemos que la verdadera conversión produce un verdadero cambio, como lo vimos en los personajes que salen en la palabra, ¿cierto? El apóstol Pablo dice que respiraba amenazas contra los cristianos. Él prácticamente se gozaba eliminando a los cristianos, porque consintió en la muerte de Esteban, como que estaba bien que mataran a una persona. Y esta persona se convirtió, realmente se convirtió, y dejó todo eso. Y él después predicaba el Evangelio, y él pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido. Ese fue el cambio verdadero que el Señor hace en cada uno de los cristianos que realmente son convertidos de parte del Señor. Y eso es lo que vamos a ir viendo en este estudio. Vamos a ir viendo paso a paso y vamos a responder, se van a responder muchas de las dudas que tenemos en este momento. ¿Ya? Porque por eso vamos a ir paso a paso en cada estudio viendo todas estas dudas que aparecen acerca de un verdadero arrepentimiento. Y como dije en delante, no nos toca a nosotros juzgar, pero sí redarguir a nuestros hermanos. Si vemos a un hermano en pecado, tenemos la responsabilidad de hablar con él en amor para que cambie esa situación, para que se arrepienta. Si está en un pecado evidente, tenemos la responsabilidad de hablar con él, porque eso nos manda el Señor. Como un cuerpo, si un cuerpo está fallando, si como vimos la otra vez, ¿cierto? Parte del cuerpo está fallando, todo el cuerpo se preocupa de ese miembro, porque está doliendo. Por ejemplo, si un dedo se duele, todo el cuerpo se preocupa del dedo. Entonces nosotros, si hay algo que está pasando en algún hermano, todos tenemos que preocuparnos de él. No tenemos que dejarlo a la deriva y que siga en su estado. Tenemos la responsabilidad también de preocuparnos de nuestros hermanos, pero con amor, como lo haría el Señor. Hermana Ingrid. Sí, ¿y qué hace si no se hace? ¿Qué hace si no se hace? No se hace, porque no se hizo. ¿Qué consuelo? Bueno, solamente ese consuelo te lo da Dios. Exacto. No me queda otra porque el consuelo te lo da Dios nomás. A pesar de todo, es muy difícil y uno entiende como cristiano que así debiera ser, tal cual como dice la palabra. Pero no se hace, no se hace. Ojalá en alguna congregación se logre hacer. Yo no lo viví en particular. Pero no se hace y el consuelo que nos queda a los que realmente aman al Señor es la espera en el Señor y que Dios haga su parte, nada más, porque uno no es quien tampoco ni para decirle, ni ver, y el Señor después te da la respuesta de que efectivamente Dios hace con él, si es que él más allá no va a entender.
Y ese es el consuelo que te diga, más que un hombre le diga, en este caso a un pastor, a otra persona, y no lo hagan, Dios te da el consuelo y el tiempo, el Señor te responde igual lo que pasó contigo y por qué lo viviste. Bueno, ese fue mi caso, pero eso que debiera hacerse no se hace siempre, eso. Y no Hermano sé, Carlos, me quedo con la respuesta del Señor en realidad. hermano ¿Puedo Carlos, Con la responder tuya, nomás, claro, Matías? claro, Ah, ojalá fuera así. Hermano, Para hermano, responder a la hermana Ingrid lo último, antes de dar la palabra al hermano Maglio, hola bueno, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. estamos estudiando para poder marcar la diferencia. Si vemos que no se está haciendo, todos somos parte de la iglesia, todos somos miembros de la iglesia y somos todos responsables, no solamente el liderazgo. Así que estos estudios nos van a ayudar a ser responsables, todos nosotros en la iglesia, a aportar en la iglesia. Hermano Maglo quería opinar y después el hermano Víctor. Sí, bueno, hermanos, que Dios les bendiga, buenas noches. Buenas Estaba noches. escuchando el, el estudio muy bueno, gracias al Señor. Bueno, hay una cosa que el Señor, como dice Carlos, nosotros como iglesia, como congregación, como membresía de una iglesia, nosotros tenemos que juzgar, pero con justo juicio. Eso nos manda el Señor que tenemos que hacer, juzgar con justo juicio. Por eso el hermano Carlos daba el ejemplo de que si el hermano que comete un pecado, uno habla con él y no se arrepiente, tiene que llevar un testigo. No se, y si no se arrepiente, tiene que llevar otro testigo y si después, si no se arrepiente, que la asamblea lo sepa. Y si no hace caso, tenerlo por gentil y publicano. Eso es lo que debemos hacer nosotros como iglesia. Si hay algún error, alguna cosa que está pasando en la iglesia, alguna injusticia, uno como miembro, porque es responsabilidad de la iglesia. Me acuerdo cuando el apóstol Pablo le llamó la atención a la persona que andaba con la madrastra. Ujú. Eh, Ahí el apóstol Pablo jugó con justo juicio, porque él era un pecado que todos sabían lo que estaba pasando, todos sabían que estaban teniendo relaciones, fornicando esos hermanos en la iglesia. En este caso era el hijo con la madrastra, en la fornicación. Entonces, lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia que era responsabilidad de ellos haber tomado una decisión. Que por qué no le hicieron, que por qué permitieron que pasara un pecado tan grande en la iglesia. Entonces nosotros ahí vemos de que es la iglesia, la congregación, la que no tiene que permitir que pasen cosas feas en la iglesia. Y es responsabilidad de la iglesia. Así que si algo es responsabilidad, el Señor nos, es como decir que el Señor nos da la responsabilidad a nosotros como cuerpo de Cristo de jugar, pero con eso era, hermano, que Dios les bendiga y esperemos que no tengamos que pasar por una situación tan estresante como la que pasó el apóstol Pablo, pero lamentablemente somos seres humanos y somos imperfectos y el Señor nos tiene que corregir. Y para eso está la iglesia también, para mantener la unidad y la santidad de la iglesia. Eso era, hermano, que Dios les bendiga. Amén, hermano. Mm. Hermano Víctor, ¿también quería opinar? Está muteado. Hermano Víctor está con mute. ¿ahí me Ahí sí. escucha? Ahí sí. Más que nada una consulta. Resulta de que el sábado pasado vino a almorzar una amiga mía aquí conmigo. Y invité también a un hermano que era de la iglesia y que ya no es, que está yendo a la iglesia presbiteriana. Resulta de que, bueno, yo siempre lo había visto así como medio desordenado, pero yo nunca pensé que estaba viviendo una situación que la verdad se ha vuelto muy difícil para él, porque le contó a mi amiga que se había amanecido tomando, y pisco parece. Entonces, yo siempre aquí en la casa tengo un poquito de vino, y cuando viene él me pide, pero
yo tengo un poquito para las comidas nomás, porque el vino que me regalan por ahí en la empresa donde trabajo. O a veces compro, pero si total no es borrachera. Y la cuestión es que yo siempre veía que me pedía, me trago. Y, y ahora no, o sea, se cayó de la bicicleta, se dio un tremendo porrazo, quedó todo machucado y, y él dice que sigue siendo cristiano, entonces el sábado va a venir de nuevo, entonces a mí me gustaría poderle decir que ordenara su vida, pero no tengo las palabras como para poder hacerlo. Eh, No sé, bueno, tendría que tenerlo en oración, hermano, y si, como hablamos, los frutos son evidentes, y si usted dice que es hermano, es parte de la iglesia, usted tiene que mostrarle el pecado evidente que él está teniendo para que él se arrepienta. Y si no se quiere arrepentir, él tiene que tratar con el Señor. Por eso es como tal como el hermano Magno dio el ejemplo del apóstol Pablo cuando dijo que había una persona que estaba cometiendo pecado y que dice que incluso entre los gentiles no se veía tal pecado. Y en esa iglesia lo estaban cometiendo. Eh, y ahí Pablo le llama la atención de que tendrían que haber hablado con esas personas y haber cortado el pecado porque Dios no tiene relación con el pecado. Y si nosotros estamos en camino a la santificación, ese pecado, porque esa persona es parte del cuerpo, no podemos dejarlo hacerle la vista gorda y que no nos importe. Nosotros tenemos que estar claro, involucrados los unos con los otros. Y si usted tiene la oportunidad de hablar con él, si él es parte del cuerpo de Cristo, él tiene que escucharlo y si fue una verdadera conversión, él va a arrepentirse, pero Dios va a tratar con él. Pero no podemos hacer nada más nosotros, o sea, nosotros no podemos convencer a las personas de que dejen su pecado, porque esa es obra del Espíritu Santo. Y nosotros a través de la palabra podemos redarguir a nuestros hermanos, a través de la palabra del Señor. No sé si hay otro hermano que quisiera opinar o hacer alguna acotación, alguna consulta. Hermano Olimpia, Buenas noches, mis hermanos. buenas noches, hermana. Me gustó. Bueno, no, gracias nuevamente por esta otra oportunidad de comenzar este estudio de evangelización y de verdad por todas estas acotaciones que estás haciendo, de verdad me parecen muy buenas. Hay muchísimas personas en la iglesia que yo sé que son expertos que tienen el conocimiento bíblico, que saben orar, pero de verdad hay muchas cosas que has aclarado, que más que todo de cómo tiene que ser nuestra personalidad frente a las personas que no son creyentes. A veces yo tenía una actitud de arrogancia, no de arrogancia, sino como que imponía las cosas y ahora me doy cuenta que tiene que ser más la humildad, no ser sabio de nuestras propias opiniones y tener la paciencia, porque Dios es el que va a hacer la obra. Solamente nosotros vamos delante de la persona sin miedo, sin temor y comenzar, porque yo tengo mi comunión, como dice el hermano, con Dios a mi manera. De verdad, yo siento que Dios me escucha, que Dios ha actuado en mí, pero mi fruto es lo que yo me pregunto. Entonces, bueno, yo quisiera también ver esas semillas, como estás hablando, cómo germinan a través de mis obras. Y entonces en esto quisiera que Dios me diera pues que me fuese dando pues esa prosperidad, este crecimiento, y a través de usted, hermano, que tiene su don de enseñanza y lo está poniendo en práctica, de verdad, muchas gracias. Y en esto, pues, que de verdad yo necesito ver mis frutos también. Y siento que estoy hablando, pero no soy porque oro, no soy porque, sino porque Dios es el que actúa. Y no sé, quería una opinión. Ese material que de todas esas preguntas de la evangelización pasada, del taller pasado,
puedes hacernos llegar, y este que me parece muy bueno tenerlo como base, como argumento para nuestro material de apoyo. Es una sugerencia, no sé si puedes hacerlo Sí, sí. llegar. Yo no sé si Hermano. tanto en el grupo de WhatsApp, pero sí tengo los materiales y bueno, no he hecho ese trabajo de compartirlo, pero voy a compartirlo. Lo tengo en PowerPoint, así que lo voy a pasar a PDF para que se pueda leer fácilmente en cualquier dispositivo. Así que hermana, voy a tomar su sugerencia y vamos a hacer eso. Gracias, Y hermano, por la paciencia, y Dios lo bendiga a usted y a su familia. amén, hermana Olimpia, gracias por sus palabras. Y bueno, como decía nuestra hermana Olimpia, nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos, porque dice el apóstol Pablo que tenemos que examinarnos y tenemos que analizar si estamos dando fruto, y si no estamos dando fruto tenemos que depender del Señor. Tenemos que darnos cuenta de nuestras debilidades, de nuestras falencias, y arrepentirnos y depender del Señor. Pedirle a Él que nos dé la fortaleza y a través del Espíritu Santo lo actuar en nosotros, porque ahora estamos en el camino a la santificación. Y el Señor va a probar nuestras vidas. Dice que vamos a ser probados como el oro en el crisol, para que todas las impurezas vayan saliéndose, vayan despojándose de nosotros, para que brille esa perla preciosa, ese oro, que es nuestra vida, que está siendo santificada por Dios, no por nosotros mismos. Eh, Así que vamos a compartir el material del Evangelio y ahora, como les dije al principio, estamos viendo el estudio de la conversión y después vamos a continuar con la evangelización, que está aquí intermedio, para que entendamos que en la iglesia también tenemos que entender, hermano, que tal vez en la iglesia donde son tantas personas reunidas, no todos son convertidos. Eso es una realidad, eso es algo innegable. Pero, como estamos viendo ahora en estos estudios, lo más probable es que estas personas no fueron realmente convertidas porque no escucharon el verdadero evangelio. Y eso es lo que tenemos que nosotros entender, el verdadero evangelio, de qué se trata, para que podamos predicar el verdadero evangelio, para que hayan verdaderas conversiones y la iglesia de Cristo siga creciendo y siga purificándose la iglesia a través de la palabra del Señor. Por eso nacen estos estudios, porque ahora nosotros estamos tomando esta responsabilidad de predicar el evangelio, porque es el ministerio de proclamación y estamos proclamando el evangelio. No tenemos otra cosa más que proclamar que el evangelio. Así que por eso estamos viendo todo esto y entendiendo muchas cosas, para que vamos perfeccionándonos en este camino y vamos haciendo verdaderos discípulos del Señor. No personas que generalmente en otros países, en Estados Unidos, generalmente dicen que las personas ya hacen una confesión de fe, hacen una oración y dicen que están convertidos. Pero no es así. Por eso estamos viendo que la verdadera conversión depende de un arrepentimiento y de la fe en Cristo Jesús. Y eso es a través de lo que dice en su palabra, de la verdad que nos fue revelada, la que Pablo se dedicó solamente a predicar el Evangelio. Eso es lo que tenemos que nosotros tomar como ejemplo. Conocer el Evangelio, escudriñar el Evangelio para predicar el Evangelio. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en estas clases. No sé si alguien más quisiera aportar algo, opinar algo. ¿No hay nadie más? Ya si no hay nadie más, estaríamos culminando esta reunión. Agradezco a todos los hermanos que están presentes, que se hayan conectado. Lo esperamos. ¿Hay una mano levantada? ¿Era saludo o para opinión? Saludo. Saludos, ¿Quieren hermana opinar? Sandra y hermano Claudio. Las visitas ilustres que esperemos que nos sigan acompañando son bienvenidas. Y también pueden aportar con su sabiduría que el Señor le ha dado. Bueno, si nadie más quisiera opinar algo, le vamos a pedir a nuestro mismo hermano Claudio, que nos está visitando, que nos despida con la oración. Gracias, Carlos, y un saludo para todos mis hermanos que están con la inquietud de aprender.
Y eso es muy importante, seguir creciendo. Ese es el propósito y no hay otro. Para la gloria de Dios, no para nosotros, Amén. para la gloria de Él, para que Él sea honrado a través de nuestras vidas. Amén. Oramos. Padre eterno, mira, nuestras vidas, Señor, están con una actitud de gratitud delante de tu presencia, porque viniste primeramente para darnos salvación a través de Jesucristo. Y eso, Señor, no tiene palabra de gratitud desde nuestros labios, sino desde nuestra alma, de nuestro corazón, Señor. Nuestra alma te bendice y te alaba por ello. Te damos muchas gracias, Señor. Te rogamos en esta hora tu bendición sobre cada una de nuestras vidas. Si quedaron inquietudes, Señor, en el corazón de mis hermanos, mis hermanas en algo, Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu pueda entregar la orientación, la iluminación a su vida en aquello y le puedas dar esa paz que solamente tú sabes dar, Señor, esa paz hermosa que viene de ti. Gracias por tu palabra, Señor, que es expuesta. Gracias porque está ella para nosotros. Aquí encontramos vida y vida eterna, porque es tu palabra, Señor. Damos gracias, Señor, por el hermano Carlos que está con esta disposición de enseñar. Gracias, Señor, y que cada uno pueda desarrollar sus dones que tú has entregado a las vidas. Bendice a cada uno en forma particular con sus luchas, con sus complicaciones personales, Señor, en lo que sea. Fortalécele, Señor. Sabemos que todo lo que viene de ti es para crecimiento y fortaleza en ti. Te damos gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. 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 Hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Y bueno, ahora quedan en libertad de despedirse. Si quieren saludar a algún hermano. Amén. Hola, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es, hermana Bélgica? Mi sobrinito. Ah, hola. Amén. Amén. Me encanta, hermana Bélgica, el nombre para saludarlo. Se llama León.